Hola, mi nombre es Hugo. En los anteriores videos hemos estado hablando de las ramas de la teología. Hemos visto lo que es la teología bíblica y también hemos visto lo que es la teología histórica. Hoy nos toca hablar acerca de lo que es la teología sistemática. Así que quédate para ver este video. Como lo dice su nombre, la teología sistemática se encarga de pensar las doctrinas cristianas o las principales doctrinas cristianas de manera sistemática u ordenada. Lo que hace es, por ejemplo, hablar acerca de bibliología, hablar acerca de cristología, hablar acerca de neumatología, ética cristiana, antropología cristiana, etc. Esto lo va haciendo de manera ordenada y sistemática. Entonces, la tarea de la teología sistemática es prácticamente pensar cada una de esas doctrinas en especial y sistematizarla. La mayoría de los libros de teología comenzarán hablando acerca de lo que es la teología, después hablarán acerca de lo que es bibliología, y en bibliología se estudia todas aquellas doctrinas o enseñanzas que hablan acerca de la palabra de Dios. Un ejemplo de ello es la revelación, la inspiración, la iluminación, que tiene todo que ver con la revelación que se encuentra en la palabra de Dios o en la Biblia. Después te puedes encontrar con la doctrina de Dios, después con la antropología cristiana, con la cristología, etc. La teología sistemática usa la teología bíblica y usa la teología histórica para pensar. ¿Por qué lo hace? La teología sistemática se encarga de pensar exactamente las doctrinas que ya hemos mencionado. Así que, para tener un claro pensamiento, lo que hace es reúne información de lo que ha estudiado la teología bíblica y lo que ha estudiado la teología histórica. La teología histórica sirve más bien para revisar todos los pensamientos que se ha dado en el transcurso de la historia de la iglesia. Anteriormente les había mencionado acerca de que el pecado original o la doctrina del pecado original era más bien una construcción teológica en la historia. Muy bien, pues así son todas las doctrinas. Algunas tienen realmente un fundamento bíblico fuerte y otras son más bien un desarrollo teológico. Así que la teología sistemática lo que hace es pensar sobre lo que los otros han pensado también, para crear un pensamiento coherente al tiempo en el que vivimos. Ahora bien, la teología sistemática está dividida en dos áreas. Una de las áreas es la dogmática cristiana y la otra es la ética cristiana. Si quisiéramos definir lo que es la dogmática cristiana, podríamos decir que es el estudio de las doctrinas cristianas. Se encarga de estudiar lo que es la bibliología, neumatología, la cristología, la escatología, que tiene que ver con los tiempos finales. Eso es lo que estudia la dogmática. La ética cristiana tiene una connotación un poco más práctica. Algunos teólogos han definido la ética cristiana como la ciencia de la vida cristiana. Eso es porque la ética cristiana tiene que ver no ya con el pensamiento cristiano, sino con la vida práctica del cristiano en el mundo. Así que la teología sistemática se divide en estas dos. Estudia las doctrinas cristianas, pero también estudia lo que es la vida práctica del cristiano. Dentro de lo que es la teología sistemática pueden variar algunas enseñanzas, dependiendo de la denominación en la que formes parte. Yo soy un pastor de la Iglesia del Nazareno, así que nuestra teología fundamentalmente es arminiana wesleyana. Hay otras líneas doctrinales como lo es el calvinismo. La diferencia entre estas tiene que ver con algunas doctrinas. Un ejemplo de esto es la doctrina de la gracia preveniente. La doctrina de la gracia preveniente fue una doctrina que se desarrolló con Juan Wesley y Arminio. Aunque ellos fueron de épocas diferentes, Arminio es de una época anterior a la de Wesley. Esta doctrina habla acerca de que la salvación no es predestinada, sino que el hombre también tiene que poner de su parte para obtener la salvación. Eso no quiere decir que se gane la salvación por medio de méritos humanos, sino por medio de la fe. Entonces, el calvinismo piensa lo contrario. Ellos creen que hemos sido predestinados. Son esas doctrinas
que van a cambiar totalmente en la teología sistemática. Hay doctrinas en la teología que no deben de ser causa de división dependiendo de la denominación en la que formemos parte, sino que más bien nos debemos dar cuenta que hay diversidad también de pensamientos. Mientras la fuente principal, que es las Escrituras, no sea alterada con la teología que se produce o que se piensa, no hay ningún problema. El problema sería cuando nosotros nos desviamos de lo que es la fuente principal, que es las Escrituras. La teología sistemática tiene gran importancia. Nos va a ayudar a definir en qué creemos, no simplemente de manera individual, sino de manera colectiva. ¿Eso qué quiere decir? De manera congregacional. En eso nos ayuda la teología sistemática. Todo creyente tiene que saber qué es lo que cree la iglesia en la que pertenece. Si alguno de ustedes decide estudiar teología sistemática, comprar algún libro de teología sistemática, antes de que lo haga debería consultar a su pastor para saber qué línea doctrinal siguen según su denominación. Espero este video te haya ayudado a comprender un poco de lo que es la teología sistemática. Hasta la próxima. Teofanía es un proyecto para hablar de teología y Biblia, un proyecto para demostrar la relevancia y la importancia de hacer teología